Nos gozamos en la presencia de Dios. Ahí los que tienen más edad ni se acuerdan del dolor de rodilla ni de piernas, ¿verdad? Porque estás en la presencia de Dios y dices, para el Señor también el sufrimiento. Pues bueno, alegres por todo lo que el Señor ha hecho y también un poco tristes porque es la última predicación aquí en Nicaragua con ustedes. Como muchos saben, vamos a partir hacia México. Dios nos está llamando para allá, de allá, de aquellas tierras. Y bueno, siempre todos nos movemos guiados por Dios, ¿verdad? Dios me trajo acá hace casi ya más de 3 años a conocer a Cristi. Oré mucho en el proceso y Dios me trajo y ahora Dios nos lleva para allá otra vez. Y me traía siempre a la memoria el Señor Abraham, cómo Dios lo estuvo moviendo. Y él siempre seguía orando. De donde él llegaba, levantaba un altar, adoraba a Dios y luego Dios lo movía a otra etapa de su vida y siempre fue un hombre adorador. Entonces, siempre hay que agradecerle a Dios por lo que nos da, por lo que no nos da, a donde nos mueve, a donde nos lleva y que seamos portadores de su bendición. Y en estos días estaba ahí durmiendo en la noche y el Señor me ponía en un sueño, dales uno de los libros que tú escribiste. Solamente me queda uno de los que yo escribí un libro hace 4 años. Fue un libro que el Señor me había profetizado por medio de varias personas. Van a escribir un libro, van a escribir un libro. Yo era una persona muy tímida, hermanos. Hasta en la universidad me ponía todos colores al predicar, al dar clase. Y yo nunca me imaginé predicar la palabra de Dios. Pero a veces la herramienta y el arma para compartir la palabra de Dios, que era mi voz, mi boca, hablar, el diablo la quería cerrar, me quería poner miedo, timidez y cuando me decían, vas a ser un predicador, Carlos, y desde niño, yo desde niño decía, yo quiero ser un predicador, y le decía a mi papá, quiero ser un predicador y de los buenos, le decía. No sé por qué yo decía así, de los buenos. Y le decían a mis papás, de seguro ustedes influyeron en él, casi todos los niños quiero ser bombero, quiero ser esto, lo otro. Y decía, no, y desde muy pequeño Dios me ponía eso, tengo un plan contigo, vas a predicar la palabra. Y luego uno va creciendo, me alejé de las cosas de Dios ahí en mi adolescencia, y cuando uno se aleja de Dios, ve las cosas que hace el mundo, te das cuenta que lo más bonito es estar con Dios. Y quién iba a pensar que ese muchacho tímido iba a andar predicando la palabra por muchas partes del mundo, que solo Dios tiene el poder. Y Dios me decía, llévales uno de estos libros, se llama Dios, la respuesta que permanece, y viene dice la Biblia, que dice el apóstol Pablo, que somos como cartas abiertas, como libros abiertos, donde el Señor nos ve todo. Es un libro tremendo y Dios me ponía a dárselo a la hermana Johanny y me ponía también que lo leyera, luego se lo comparten cuando acaban de leerlo, pero me decía que también lo lea Angelita, ponía el Señor que lo leyera a la hermana Angelita. Y como decía Juan, si pusiéramos todo lo que el Señor ha hecho en un libro no cabría, en el Evangelio de Juan dice. Entonces Dios tenemos un montón de historias que Dios ha hecho sorprendentes. Y si las escribiéramos, cállese, sería un libro que la gente se pondría a llorar y diría, qué hermoso es Dios. Y nació estuve como 4 o 5 meses sin trabajo cuando se vino la pandemia. Y el Señor me puso, es tiempo que te pongas a orar y a escribir. Entonces me puse a escribir. Y era mi trabajo, casi 14 horas diarias me ponía a escribir. Y el Señor empecé a fluir las ideas, los temas de qué iba a hablar. Habla de cómo escuchar la voz de Dios, cómo guiar. Habla también del luto, mi mamá falleció allá por el año 2010 y habla también cómo pasar por ahí. Y Dios me traía cuando ella falleció, hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. O sea, incluso también en la muerte, Dios a veces ya se quiere llevar a sus hijos, ¿verdad? Tenerlos en su regazo. Y también en ese proceso, como Job, que le vinieron tragedias, cómo también pasar por ese proceso. Son cosas muy bonitas y Dios me ponía, dárselo a la hermana Johanny, y me ponía en el sueño, también que lo lea Angelita. Y el Señor me da una palabra, Angelita, para ti. Y dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se levanta el Señor. Entonces, solo Dios sabe lo que has pasado en tu vida o lo que estás pasando actualmente en tu casa, pero el Señor ha hecho promesas a tu vida y el Señor te va a levantar. Tú créele y sueña en grande y Dios te va a levantar. Amén. Bueno, vamos a empezar con la palabra y ahorita les doy al final el libro a la hermana.
La palabra de hoy, el Señor nos ponía, la vez pasada hablamos de cómo, ¿quién se acuerda cómo pedir como conviene la paz de Dios? Y estuvimos hablando de la sana doctrina, ¿no? De defender la sana doctrina, que es muy importante para que una iglesia crezca. Y ahora me ponía el Señor el mensaje, una iglesia que crece. Y algo muy importante de una iglesia que va a crecer, una iglesia que está creciendo, que ustedes tienen una palabra muy confirmada de Dios de que van a crecer. Al rato ya les va a quedar chico este lugar y van a crecer. Es saber elegir servidores, saber elegir ministros. Entonces vamos a ver en este estudio cómo el Señor llama y cómo el Señor prepara. La predicación se llama la iglesia que crece o una iglesia que crece. Y bueno, el Señor, sabemos que ya lo hemos predicado aquí y es algo que tienen en su corazón los pastores, que tienen una actitud correcta, de que las ovejas no son de ellos, las ovejas son del Señor. Dice por ahí la Biblia, el príncipe de los pastores, dice la Biblia, refiriéndose al Señor Jesús. Entonces, desde partir de ese principio es un principio que no es egoísta, un principio de decir, Señor, tengo que dar cuentas por cada ovejita aquí, cómo las estoy instruyendo. También cada líder de ministerio le tiene que dar cuentas al Señor, los líderes de oración, los líderes de niños, y cuando vayan creciendo, líderes de jóvenes, de matrimonios, de todo, le tienen que dar cuenta a Dios y saber que esas ovejitas que el Señor les está confiando, es por lo mismo, porque el Señor los considera personas de confianza, que pueden cuidarlas bien, alimentarlas bien, y no van a maltratarlas ni a desnutrirlas. Entonces, desde cuando una iglesia tiene eso en su corazón, saber, las ovejas son de Cristo, y mi tarea es ser un administrador, y un buen administrador, un buen siervo fiel, desde ahí va bien la iglesia porque va a crecer. El Señor va a añadir y va a crecer bien, no va a crecer chueca, no va a crecer mal. Entonces, vamos, el primer principio de una iglesia que crece es una iglesia sana, tiene crecimiento. Una iglesia sana crece así como lo natural, un niño que está enfermo, que está desnutrido, que tiene muchas enfermedades. Obviamente ese niño no va a poder crecer, se va a quedar pequeñito, se va a quedar débil. Y también una iglesia cuando está bien nutrida y bien alimentada va a crecer. Mi hermano, una iglesia enferma, las personas se van a ir, las personas se van a sentir lastimadas, porque también van a tener líderes enfermos y lastimados por heridas, por dichos que le dijeron, por calumnias, por chismes. Y esos mismos líderes van a dañar a las ovejas cuando ministren, cuando oren. Qué diferente una palabra en amor ahorita que solté hacia incluso Dios, hacia Angelita. Así yo vendría todo peleado con Cristi, si viniera aquí, dile al Señor que ya no estés cabizbaja y por qué estás ahí llorando. O sea, lastima, ¿verdad? Lastimaría si alguien profetiza, o si alguien ministra, o si alguien ora desde un corazón lastimado, termina lastimando. Y qué diferente cuando alguien lo envía con el amor de Dios. Entonces, una iglesia enferma es una iglesia que no va a crecer. Es una iglesia que la gente se va a ir, o tal vez ya creció y se fue enfermando y la gente se va a sentir lastimada. Es una iglesia, hermano, que usted va y no siente la presencia de Dios. ¿Cuántas iglesias tan grandes, y dice, santo Dios, parece que estoy en un velorio, ¿verdad? Está tan muerta la iglesia, tan fría, la alabanza, la música se cree artista, el pastor se cree también Luis Miguel, no sé, ahí está hasta mal que dices, quiero escuchar a Cristo en el mensaje, ¿verdad? No quiero escuchar un montón de porras y échale ganas, o que mi ministerio. Y hay iglesias así que llegan a darle asco a uno. Imagínese a Dios, más asco le debe a Dios, ¿verdad? Alguien, un ministro así que mírenme, y que yo, y que todos los dones, o que soy el que mejor canta. Y entonces tenemos que enfocarnos en Cristo para que la iglesia crezca. Vamos a Mateo 28, 19 al 20, si alguien nos ayuda a leerlo. Mateo 28, 19 al 20, y otro hermano busque Hechos 2:47, y nos ayuda a leerlo en voz alta. Mateo 28, 19 al 20, el 19 al 20 lo lee, y Hechos 2:47. Amén. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión, la gran tarea de cada cristiano, aunque usted no tenga llamado evangelista, todos tenemos que ir y compartir. Compártela a su suegra, compártela a su hermana, compártela a su vecino, compártela a su hijo. Nadie estamos exentos de decir, no, Señor, yo no tengo llamado evangelista, yo no tengo llamado predicador.
esta tarea es para todos. El Señor nos dijo a todos, vayan y hagan discípulos. Eso de hacer discípulos es que el Señor quiere que crezcamos. Si usted no se multiplica, si usted no prepara a alguien, como un maestro de un salón, si usted no prepara a ese salón se va a quedar siempre en el mismo año, no va a subir de año y no va a crecer una nueva generación. Entonces el Señor quiere que nos multipliquemos. Fíjense, un maestro da clase a grupos de 20, 30, 40, se está multiplicando uno por 20, por 30. Hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Los buenos maestros esforzados marcan a veces nuestra niñez y nos decimos, ese maestro de matemáticas era bien estricto, pero gracias a él ya sé sumar, dividir y todo eso. Gracias, porque gracias a esa persona soy lo que soy ahorita en esas áreas. Entonces, el Señor nos dio, vayan y hagan discípulos. Desde ahí viene el principio de crecimiento. Hay que hacer discípulos, hay que crecer, hay que prepararnos. Y Hechos 2.47, ¿quién nos puede ayudar con Hechos 2.47? Dice así, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, subrayelo, pónganlo en un cuadro, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién trae el crecimiento? Usted le puede predicar a una persona, pero el que hace la obra de salvación es el Espíritu Santo, es el Señor. No es de convencerlos teológicamente o conciencia, o mire, aquí están pasando muchas señales, venga a buscar las señales. No busque las señales, busca al hacedor de las señales. Cuando buscaban las señales a Jesús, les decía Jesús, ustedes me buscan solo por las señales, porque les multiplico los panes, solo quieren que les llene el estómago con panes y peces, pero dicen, señales le daré, la señal de Jonás, que fue tres días en el vientre del pie, el pez se levantó y decía el Señor, y yo estaré tres días en la tierra y me voy a levantar, va a resucitar. Porque iban tras las señales, en lugar de tomar el oro o la mina de oro, van tras lo que brilla y que no es valioso. Entonces el Señor le decía, búsquenme a mí, ¿verdad? A Jesús, al mero mero. O sea, ¿para qué vamos? Gracias a Dios por las sanidades, qué bueno que nos sana. Pero hay gente que Dios la sana y se aleja de la iglesia, solo buscaba su milagro, su sanidad. Y uno dice, qué triste, ¿verdad? Porque es como aquellos leprosos que Dios sanó y 10 se fueron contentos, solo uno le regresó a darle gracias a Dios. Ese se quedó con el Señor, con lo más importante, que es la sanidad del alma, la salvación. Entonces, Hechos 2.47, fíjense, desde versículos atrás, dice, estaban perseverando unánimes cada día en el templo, se compartían las cosas, partían el pan, se ayudaban unos a otros, dice, estaban alabando a Dios y tenían el favor de Dios con ellos y con todo el pueblo, con toda la comunidad. Y el Señor se encargaba, o el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué bonito una iglesia así, que de repente ni te esperas y el Señor envía a alguien aquí. Ha llegado gente aquí que Dios ha traído así, que los añade el Señor. Entonces uno dice, gracias Señor porque estoy orando que traigas a las almas, que vengan a un buen redil de ovejas, que sean cuidadas, y me estoy dando cuenta que tú estás trayendo gente dolida, lastimada, para que aquí sea restaurada. Gloria a Dios porque vemos las oraciones que el Señor contesta, y al estar nosotros buscando a Dios, alabándolo, el Señor se encarga de traer las almas aquí. Dios va a respaldar, hermano, va a apoyar una buena congregación que anda bien, como aquí. Esa iglesia estaba haciendo bien las cosas y el Señor trae crecimiento. Ahora, lo más importante de este tema, y vamos a entrar a la parte pesada del asunto, es para crecer hay que saber elegir siervos y ministros. El siguiente punto es cómo elegir ministros. Eso tal vez sea lo más complicado, en lo que se equivocan muchas iglesias, en cómo elegir buenos ministros. Hay iglesias que ponen desde la puerta al hermano que tiene un carácter de 2000, no sé, para no decir malas palabras, pero y dice, ay Señor bendito, y casi no te da la bienvenida, ¿verdad? Te hace sentir mal. Hasta te ve cómo viene vestido, vestida, y te mira para abajo, o gente prepotente. Pasa mucho eso a veces también en las iglesias. Los pastores traen aquí a los hermanos que tienen mejor condición económica, y uno se siente como rechazado, ¿verdad? Con acepción de personas, pero el Señor a todos saludaba igual, ricos, pobres, con todos iba y los saludaba y les ministraba su presencia. Entonces
Vamos a ver cómo elegir buenos ministros. Mira, la palabra diáconos se escribe en el griego con K, en lugar de la C de diáconos, con K, diáconos. Y diácono significa alguien que sirve, un servidor. Eso es lo que sirve. Entonces, a medida que Dios vaya dando más autoridad a una iglesia, decía el Señor Jesús, en la iglesia es al revés que en el mundo. En la iglesia decían los apóstoles, yo quiero, Señor, sentarme a tu diestra y a tu derecha, a tu diestra y a tu izquierda cuando estemos en el reino. Y yo quiero tener un puesto de autoridad. Y el Señor decía, no saben lo que están pidiendo, es al revés en la iglesia. El que más sirve es el que más se le va a demandar. Entonces, si alguien tiene un llamado pastoral, la tarea que tú y yo hagamos, hermano, el pastor la tiene que hacer 10 veces más. Está orando por las ovejas, está orando. ¿Cómo está, hermano? Se está coordinando. Aquí el hermano no ha llegado, hay que orar, vamos a invitarlo. Está haciendo un trabajar, no es un puesto de decir, yo soy el que mando porque soy el pastor o la pastora, sino es un puesto de servicio. Es el que más debe servir. Entonces, desde los diáconos también, que es un puesto de servicio. Mire, grandes diáconos el Señor levantó y luego los convirtió en evangelistas, como Felipe, Esteban, que fue el primer mártir. Y ellos empezaron, hermanos, acomodando sillas, barriendo, limpiando. Los pisos de aquel entonces, muchos eran de tierra, tenías que calentar agua para que no se levantara la polvadera. Y tenía que hacer muchas cosas, cosas muy sencillas que uno dice, cosas que están atrás de los reflectores, pero todo eso le honra a Dios. Y también dice la Biblia, búscame en lo secreto y yo te recompensaré. O sea, esas obras, usted no diga ahí, no ponga en Facebook, aquí estoy, hay gente así, aquí estoy acomodando las sillas de la iglesia, hay gente que lo sube al Facebook. ¿Para qué? Ya la buena obra que el Señor le iba a premiar, el Señor dice, no, mijito, mijita, aquí estoy barriendo, mire, soy el diácono. Pues no es así. Y aunque parezca chiste, pero es verdad. Uno ve a veces en Facebook y dice, ay, Señor, aquí hay gente ahí poniendo cada obra que hace. Vamos a ir a Hechos 13 del 1 al 4. Y vamos a ir desmenuzando Hechos 13 del 1 al 4. Me dicen también cuando lo tengan. Amén. Amén. Bueno, Hechos 13, 1. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Hechos 13 del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ese Saulo fue Pablo de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y luego de ahí les siguen ellos haciendo varios viajes misioneros que el Señor los ha enviado. Vamos a ver, porque hay mucha sabiduría en estos versículos. El versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Desde ahí empezamos a ver que esa iglesia de Antioquía creía en los ministerios que da Dios, sabía lo útiles que son. Qué importante es tener un ministro pastor aquí. Si alguien no tiene un llamado pastoral, hermano, predicaría una sarta de cosas y no tendría ese corazón pastoral, estaría usando el púlpito para lastimar y disparar a la gente palabras de condenación. Necesitas un pastor aquí. Sin un pastor no puedes levantar una iglesia porque se necesita. Entonces, ellos tenían, ahí menciona dos ministerios, profetas y maestros. Creían en el hablar de Dios, creían en el fluir profético, y ahí tenían a ministros que hablaban y se movían con ese ministerio. Entonces estamos viendo que esa iglesia, para poder crecer, tiene que saber que Dios está de su parte ayudando y levantando ministerios. Muchos de aquí, hermanos, tal vez Dios se lo ha revelado, o todavía no, o está en ese proceso que Dios lo va a usar como evangelista, como un futuro pastor también en el futuro, como maestro, o profeta o algo. Pero uno tiene que ser humilde. Cuando Dios le da a David una profecía del profeta Samuel, que era el más importante en ese entonces, y fue el padre espiritual de David, de Saúl, de David y de muchos otros. Samuel le profetiza a David y cuando él llega al reinado pasan como 10 años después. Cuando le profetiza, en lugar de que la profecía fuera
O sea, claro, es una bendición siempre. Pero en lugar de que él pensara, ya voy a ser ascendido a rey luego, ya ahorita el Señor va a tumbar a este Saúl, porque en realidad es un hombre que no anda con Dios y ya Dios lo desechó. David tuvo que esconderse en cuevas y correr por su vida porque Saúl lo quería matar, porque Saúl ya sabía que Dios había ungido a David. Entonces fíjense, a veces un llamado al ministerio es tribulación, es dolor, es como un parto, como una mujer está 9 meses con un bebé en el vientre. Todo es felicidad, Señor, ya van a nacer, ya quiero ver el rostro de mi hijo, de mi hija, pero en la sala de parto ahí, todo, Señor, ahí gritando y agarrando, pellizcando al hombre, o el hombre se desmaya también por los gritos y la sangre y todo lo que brinca. Entonces, pero dice la Biblia, pero ya después que nace el niño, pues se gran alegría. Entonces, dice el Señor, también va a ser así en el final de los tiempos, va a haber gran tribulación. Pero también en los ministerios, cuando Dios lo está preparando, Dios le va a decir que se prive de muchas cosas. Yo para prepararme como predicador y un llamado profético, el Señor me lo dio, yo creo que hace como 15 años. Y yo quería ya correr, Señor, ya quiero predicar, ¿a dónde me voy? Quiero evangelizar, y a las calles, ¿y con quién? Y no encontraba a quién, buscaba amigos, ¿con quién, Señor? Y a veces algo estorbaba, o a veces algo pasaba, o se me olvidaban los versículos de la Biblia. Pero ya después el Señor, cuando vio que era capaz de empezar a dar unas pequeñas predicaciones de 5 minutos ahí en la calle, en las plazas, el Señor me empezó a añadir amigos y amigas. Y tenemos un equipo de amigos y amigas que estuvimos como por 2 años viendo una plaza, luego después con otros hermanos con indigentes, luego hospitales. Entonces uno se va dando cuenta que al principio tal vez no estás listo, el Señor te está preparando, pero el Señor ya puso en ti ese fuego, ese llamado de yo te voy a usar como adorador, yo te voy a usar como predicador, yo te voy a levantar para ministrar y bendecir niños. Tal vez ahorita usted, hermano, si estuviera ahí como la hermana, tal vez usted no tendría la paciencia, ni la gracia de tenerlos ahí sentados tranquilos, ¿no? Yo no podría ir, ahorita me siento y me brincan y, Señor, estoy rascando la cabeza. Yo no podría tranquilizarlos. Necesitas tener un don de Dios para tranquilizarlos, que te estén escuchando, explicarles. Entonces, ella está lista para eso, yo no, para eso. Entonces, sabemos qué fortaleza nos da Dios y qué no. Entonces, vemos en Hechos 13:1, había profetas y maestros, los cuales, dice el versículo 2, es importante, ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces les dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire, para decisiones importantes en la iglesia, ¿y a quién van a poner de diácono? ¿A quién van a poner en la alabanza? ¿A quién le toca el rol de predicación? ¿Quién va a dirigir la oración este día? Estar orando por las almas. Aquí vemos un principio importante. Eso de ministrando al Señor es estar en la presencia de Dios. Estaban adorando a Dios, alabando entre ellos, entre profetas, entre maestros, entre toda la congregación. Estaban en una atmósfera, en la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Dice la Biblia que la alabanza a Dios cambia las cosas. Entonces, toda decisión importante, también en su vida personal, empiece alabando a Dios, alábele, entre en su presencia, ¿Por qué? Porque nuestra mente humana, carnal, y también el enemigo, dice la Biblia que hay 3 sabidurías en el libro de Santiago. La sabiduría de Dios, la sabiduría diabólica y la sabiduría humana. Entonces, el enemigo le puede meter pensamientos. Van a nombrar a este de diácono. ¿No te acuerdas que este te hizo una mala cara el domingo pasado? ¿Tú crees que está listo? Entonces el diablo está atacando. Y Dios le está poniendo un llamado a ser verdadero a esa persona. Y el diablo está estorbando. Entonces uno tiene que estar en la presencia de Dios para callar esas voces de mentira. Porque el diablo no quiere que esa persona llegue a un diaconado, a la alabanza, a la predicación, porque sabe que va a ser un instrumento de bendición. Entonces uno tiene que estar en la presencia de Dios para quitar todo estorbo y que la comunicación llegue del Espíritu Santo a usted. Dice, ministrándonos al Señor y ayunando. Esa es otra cosa importante. Para decisiones importantes tienen que ponerse a ayunar. La iglesia y se pusieron a ayunar todos ellos. Y dice aquí, están alabando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habla. Y les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense, el Espíritu Santo debe ser el motor que dirige a la iglesia. El Señor Jesús, dice la Biblia, que Él partió. Él dice, yo me voy al Padre, pero no los dejo solo. Les dejo al Espíritu Santo, al Consolador. En griego es paracletos, con cada kilo paracletos. Paracletos significa ayudador, o el que viene de lejos para ayudar.
Él es nuestro ayudador. Esa es la palabra de consuelo o consolador. No es solamente que está ahí el Espíritu Santo para ayudarnos a secar nuestras lágrimas, sino también nos ayuda en todo. Cuando estamos bien, cuando andemos mal, en todo. Él nos recuerda las palabras de Dios, recuerda la Biblia y nos ayuda a ser guiados para decisiones importantes. Entonces, fíjense, al Espíritu Santo les habla, aparte de Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo también ya les había hablado personalmente a Bernabé y a Saulo. Ahí vemos cómo el Señor entra a trabajar cuando algo quiere que se confirme y que no haya error. Por ejemplo, hermana Angelita, desde algunos años Dios le puso en su corazón la alabanza. Señor, ahorita quiero alabar, me gusta la alabanza. Y Dios se lo fue poniendo. Tenía un llamado ahí para la alabanza. Entonces, y el liderazgo, hoy vamos a ponerla en la alabanza. Otra persona, Señor, yo quiero servir, tengo mi corazón, ¿cómo te sirvo? ¿Qué hago? Y el Señor poniendo el Espíritu Santo, hablándoles a ellos. Ahorita que sé que ya se han nombrado a diáconos aquí en la iglesia, yo sé que, no me van a dejar mentir, yo sé que el Espíritu Santo en sus personas, en cada uno de ellos, les puso esa carga. Ayuden, sirvan. Y ustedes tal vez, ¿en qué, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué puedo ayudar? Tal vez ahorita no lo comprendan todo, lo importante que es un diaconado, pero el Señor lo sabe, hasta dónde pueden ministrar y bendecir un diaconado. Un buen diaconado puede bendecir muchísimo. Pero yo sé que el Señor los puso a ustedes en persona, y luego Dios lo confirmó al liderazgo de la iglesia. Entonces, vemos como el Espíritu Santo no quiere que haya margen de error, y Él le va a poner a usted. Mire, probablemente, yo pasé años, hermano, sentado en una iglesia, claro, me comía Biblia, leía Biblia, porque el Señor me decía, lee Biblia, la Biblia es tu vida, si no lees Biblia, no va a funcionar nada en tu vida, y yo también te voy a usar. Entonces lee Biblia, y entonces yo me ponía a leer Biblia, y cada predicación tomaba nota, y la volvía a leer, y los domingos ponía predicaciones que entre semana no podía ir a la iglesia, y las escuchaba, y muchas cosas. Entonces uno se va preparando con ese gozo de servirle al Señor, porque el Espíritu Santo ya te lo está poniendo, te estoy preparando. Muchos de aquí, hermanos, Dios, yo sé que les ha puesto carga por orar, carga por predicar, carga por algo, por ayudar en la iglesia. Entonces vemos cómo el Señor empieza a trabajar, cómo elegir ministros. Hay que reconocer que el Señor está de nuestra parte, que quiere levantar personas en nuestra iglesia para ayudar, que hay ministros, profetas, maestros y muchos otros ministros, que tenemos que estar alabando al Señor, buscando su presencia y ayunando para que el Señor nos guíe en decisiones importantes, y el Espíritu Santo va a dar la guía de a quién escoger. Dios va a confirmar ese liderazgo. Cuando usted lo llamen a ser el encargado de evangelismo, la gente va a ver ese don que usted ya le había puesto a usted, ese ministerio, y van a ver, este hombre tiene, o mujer tiene facilidad en predicar, Es diferente una predicación aquí a un evangelista. Cuando usted ve a un evangelista o ha escuchado a un evangelista, ve que el tipo de predicación es muy diferente. Tal vez aquí dentro de la iglesia es más como estudio de la Biblia, más profundidad en la palabra, y afuera es en el evangelismo es también profundidad de la palabra, pero siempre te conmueve y te enamora, y te das cuenta de la obra de Jesús, de redención, de salvación. Y a veces un ya creyente, cuando escucha un evangelista ungido, hasta casi quieres pasar de frente otra vez a recibir a Cristo. Cuando tú ya lo tienes y dices, qué bonito, ay Señor, si hubiera escuchado un mensaje así, yo hubiera corrido por eso de los primeros. Es una unción diferente, una gracia. Mire, yo tenía un pastor que decía, esto hablando de a quien Dios llama al ministerio, decía, si usted tiene la carga, cárguela. Así de sencillo era el refrán que decía, si usted tiene la carga, cárguela. ¿Por qué? Porque él decía, es una iglesia muy grande, dice, llegaban muchas personas a él, y a su esposa, y al equipo de liderazgo, le decían, hermano, la alabanza este domingo estuvo como desafinada, la guitarra no es esto, hermano, las sillas acomodadas así, deberían estar de esta otra forma, hermano, ¿por qué están abriendo la iglesia a esta hora y deberían abrirla o dejar el estacionamiento abierto a tal hora? Puras quejas. Y decía el hermano, decía el pastor, mire, si usted tiene la carga, si usted cree que puede hacer las cosas de una mejor forma, ayúdenos, échenos una mano. Si usted quiere venir a barrer y ve que está sucio, o ve que la iglesia al final deja tirado ahí basura, recójala. Si usted cree que puede cantar mejor que el que está ahí, o tocar mejor la guitarra, ayúdenos. Necesitamos
los mejores elementos, ¿verdad? No estamos peleados, estamos en el mismo equipo, échenos la mano. Entonces ahí, cuando él decía eso, dice, casi el 100% del tiempo, la persona daba 2 pasos atrás y seguía. Era solamente un criticón, no era alguien que iba a colaborar. Gloria a Dios por alguien que diga, y aquí estoy, sí, le echo la mano, claro, qué bueno, gracias a Dios que decía, casi siempre estaban nada más criticando. Entonces el pastor le decía, si usted tiene la carga, cárguela. Si usted aquí sentado, usted dice, yo creo que pudiéramos hacer mejor esto, lo otro, pues hable con los pastores de la iglesia. Hermano, yo puedo ayudar en esto también, puedo encargarme de esto, de lo otro, de acomodar aquí, de limpiar allá, de ayudarles en este asunto. Pongamos manos a la obra y digamos, aquí estamos, somos un cuerpo de Cristo. Es difícil estar acá adelante, es difícil preparar cantos, es difícil entonarlos, prepararte. Todos tenemos muchas cosas, trabajo, familia, y le dedica uno tiempo a la semana a eso para quererlo hacerlo mejor, no para quedar bien con la gente, es para Dios. Pero a veces pues, no somos perfectos, se nos sale ahí el gallo, se nos apaga la luz, y uno no tiene que decir, otra vez se le fue la luz. No, decir, estar orando, pónganos en oración, tal vez haya ataque el enemigo, no quería que la alabanza hoy fluyera y se apagó ahí la energía. Entonces, Señor, voy a poner en oración a los de la alabanza, voy a poner en oración a mi hermanito, mi hermanita, lo vi ahí cansado, lo vi fatigado, lo vi esto, lo otro. Hay que apoyar, ¿no? Entonces, quédese con eso, si tiene la carga, cárguela. Usted dice, Señor, hermano, hermana, yo creo que se puede hacer mejor esto, ¿puedo compartir la carga con usted? Adelante, ayúdenos. Entonces, no critiquemos, porque de eso también hace que una iglesia no crezca. Miren, vamos a ver el versículo 3. Bueno, ya vimos ese, habiendo ayunado, bueno, pero estudiarlo, si dice, entonces habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, volvieron otra vez, en el 2 habían ya ayunado, alabado a Dios, el Espíritu Santo les confirmó, les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo a la hora que yo ya les he llamado. Y en el 3 vuelven otra vez a ayunar y orar, y ahora les imponen las manos. Ahorita vamos a ver al final eso de imponer las manos. Vamos a otro ejemplo de la Biblia, Hechos 6 del 1 al 7, también un muy buen ejemplo. Hechos 6 del 1 al 7. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, de hecho el título dice elección de los 7 diáconos, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, o sea, una oveja de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El 1 habla de iban creciendo, y el versículo 7 habla que siguen creciendo. Fíjense, vemos, estaban creciendo en cantidad, era una iglesia que estaba creciendo. Luego en el versículo 2, luego dice, es el mismo uno, pero dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos que estaban desatendiendo a las viudas. Miren, un cuerpo que empieza a crecer, también es natural. Un niño chiquito que empieza a crecer, es ilógico que alguien le quiera poner los zapatos que le quedaban hace un año, hace 2 años. El niño no le va a quedar el pantalón, sobre todo de la edad de 1 a 10 años, que crecen bien rápido cada año, ya no le queda lo del año pasado. Así pasa también en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué las iglesias van creciendo y algunas se frenan en el crecimiento? Porque no se adaptan al crecimiento. Porque imagínense usted, a un niño usted le quiere seguir poniendo los mismos zapatos, el mismo pantalón, y el niño que usaba en el año 1 ya tiene 5 años, pues no le va a quedar. Le vas a atrofiar su crecimiento, sus piecitos, sus piernas, al quererle poner algo que ya no le queda, ya no le cabe. Entonces, la iglesia aquí estaba creciendo, y por ese crecimiento, obviamente,
cuando uno se va desarrollando en la adolescencia, en la pubertad, pues te cambia la voz, los huesos se te estiran, las piernas, todo te duele, los músculos, todo, porque tu cuerpo se está acomodando al nuevo tamaño. Entonces, así también el cuerpo de Cristo, como una iglesia, cuando está creciendo, va a haber murmuraciones, va a haber gente que va a decir, es que antes se hacía así, no me parece ahora. Antes, por ejemplo, abríamos la iglesia 15 minutos antes para barrer, trapear y ahora hay que abrirla una hora antes, hermano. Pues lógico, hermano, antes éramos en un local chiquitito, pequeñito, ahora estamos en un salón más grande. No es igual limpiarlo en 15 minutos, 10 minutos que limpiar un salonzote, barrer y necesitas una hora. Entonces, si la gente se queda así, no, yo no quiero cambiar, entonces ya no quiero yo ser de los servidores porque yo no puedo llegar una hora antes. Entonces, ahí Dios va a filtrar, como esos de Gedeón, Dios va a filtrar con quienes sí en realidad tienen ese llamado diaconado a servir y quienes no. Entonces ahí uno va a decir, un verdadero diácono o diácona va a estar ahí. Hermanos, hay que llegar media hora antes, ahí voy a estar. Con escoba, trapeador, con esto, a limpiar, acomodar. Hermanos, hay que quedarnos 20 minutos después del culto para recoger la basura o algo, o para checar los instrumentos, o recogerlos y guardarlos con candado. Entonces, una iglesia que crece, va a haber murmuraciones, siempre va a haber murmuraciones. Pero una iglesia que crece es madura, al escuchar eso, no le caliente la cabeza y no le suba los ánimos. Okay. Vamos creciendo. El Señor es el que tiene el control. Dios no los va a hacer crecer estrepitosamente porque Dios sabe que se van a tropezar si crecen. Si ahorita del número de ovejas que son, si en un mes son 100, pues va a decir no pueden, 100 de un jalón, ¿verdad? El Señor les va a ir dando el crecimiento y va añadiendo porque Él es sabio y soberano y Él es un Dios de orden. Pero aún así la gente se va a quejar y usted dígale así, si tiene la carga, cárguela, si no puede con ella, pues gracias hermano, lo seguimos amando y pues ocupe su lugar para seguirnos apoyando como oveja, ¿verdad? Entonces estaban creciendo, hubo murmuraciones porque había crecimiento, el cuerpo va creciendo, se va adaptando, pero Dios es un Dios de orden, hay que acoplarnos a cómo ir creciendo en el orden de Dios. Ahí decían que estaban desatendiendo, en el versículo 2, estaban desatendiendo a las viudas. Era un problema de la congregación, sí, pero no era la prioridad. Eso es importante. También las iglesias van creciendo y pierden de rumbo porque no se van a los prioritarios. Pasa mucho. Hermanos, para construir el templo vamos a vender esto, vamos a vender lo otro, vamos a hacer esto, vamos a esta actividad, un bazar. Bueno. Sí es importante conseguir recursos para eso, pero no es la prioridad. Luego dejan de desatender la palabra, dejan de desatender muchas cosas. Hay dos prioridades en la vida del cristiano. El cristiano casado es su familia, su matrimonio y la iglesia. Y tienen que ir en ese orden, porque es el orden de Dios. No, hay hermanos, hermanas que nunca están en su casa y siempre están en la iglesia. Oye, la esposa ya casi ni conoce la cara de su esposo, ¿verdad? Se la pasa en la iglesia o ella nunca le prepara la cena ni los saluda en la noche. Todo se puede en el orden de Dios. Se puede apoyar en la iglesia, se puede apoyar, pero no se debe desatender el matrimonio. Muchos pastores, hay un dicho, no sé si aquí en México dice, hijo del pastor lo peor. Es un dicho feo, hijo del pastor lo peor. ¿Por qué? Porque los pastores desatienden mucho su principal ministerio, su casa, sus hijos. Porque se vuelcan en una iglesia que está creciendo. Y qué bueno predicar la palabra, pero ¿ya le predicaste a tus hijos? No, pues quién sabe. ¿Está leyendo la Biblia a tu hijo? ¿Quién sabe, hombre? Hace un año que no platico de... ¿Ya has resuelto las dudas de la Biblia a tu hijo? No. Estás teniendo devocionales, leyendo la Biblia juntos, alabando a Dios, algunas veces en semana con tu familia. No, pues es que todos en la iglesia. Y como mi hijo está ahí, yo creo que también, también los hijos, la esposa, el esposo, requieren que se haga iglesia en lo íntimo, en papá, mamá, hijo. El hijo necesita preguntarle cosas a su papá, a su mamá, que a veces tiene la pena o la duda, o de preguntarle al pastor, pastora, o es grande la iglesia y no tiene tiempo de. Entonces hay que defender esas cosas. Pero lo prioritario siempre, hermano, es la palabra de Dios en su casa y en la iglesia. Vemos aquí algo sabio que dicen los discípulos. Dice entonces,
los 12 convocan a la multitud, o sea, el liderazgo convoca a toda la iglesia. A ver, vamos a tratar este problema. Y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Está diciendo, nos importa, sí, vamos a resolver ese problema de la iglesia. Hermano, las goteras cada que llueve, ay, y creo que no les importa, a mí me cae en la cabeza al lado. Es importante, sí, hermano, espérenme, lo vamos a ver. Ahorita tal vez no hay recursos, vamos a moverlo a un ladito, ponemos una tina, una cubeta, pero lo tenemos en mente, lo vamos a reponer. No, es que, y luego hay gente que empieza a decir, que ahí está predicando, ni le importan las ovejas, lo que le está cayendo agua en la cabeza. Es importante, pero no es prioritario. Lo prioritario es el mensaje de la palabra de Dios, que se predique la Biblia, que usted se vaya alimentado, nutrido, que se alabe a Dios, que lleguemos aquí y le adoremos a Dios. Entonces, si estamos así viendo lo prioritario, principalmente va a crecer la iglesia bien, sin desatender lo secundario. Dice, versículo 3, vean la solución que dan. Dicen, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le vamos a encargar esta obra, este trabajo. Fíjense lo importante de escoger servidores. No es cualquiera así al azar, al dedazo. Dice, búsquense hermanos o hermanas de buen testimonio, y que estén dando fruto, que ministren, que bendigan, que veamos que son verdaderos cristianos, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Hay cosas que dices, no cualquiera se puede subir a arreglar una gotera. Yo lo arreglo, o alguien que diga, yo ahorita arreglo el perfecto eléctrico, y ahí queda electrocutado el hermano o la hermana, porque no sabe de eso, no tiene sabiduría para eso, y se avienta ahí como borras, y ahí ya conoce al Señor primero que nosotros, gracias a su presencia. Y dice, santo Dios, entonces, llévanos, Señor, pero no de esa forma. Entonces, no tienen sabiduría para eso. Una persona prudente, y fíjense, hermano, yo conocí a un pastor en Estados Unidos que se electrocutó, así, subiéndose él, que no, hombre, yo aquí le muevo, y a una escalera se electrocutó, y se cayó a la escalera, pues se electrocutó, y ahí estábamos en el velorio de ese hermano. Excelente pastor, yo no lo conocí, pero tenía como 50 años en el ministerio, y por una imprudencia se acabó con su vida. Entonces, hay que ser sabios y decir, no, esto no es lo mío, yo no soy eléctrico. Vamos a hablar a una persona, contratar a alguien que sabe de eso para que no haya accidentes. Entonces, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y dicen ellos, nosotros, en el 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense, otra vez dicen, vamos a solucionar el problema, sí, escojamos a los mejores para eso, y vamos a volver a lo prioritario. No se les olvide la palabra, alimentarnos, estar en comunión con el Señor. Fíjese en el 5, dice algo interesante, una nueva característica, además del 3 que dice, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, añade lleno de fe. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a otros más. Algo importante también, tener fe. Hay que tener fe en los ministerios, tener fe que Dios le va a usar, tener fe que Dios habla, tener fe que Dios va a traer los recursos para un crecimiento, tener fe que Dios puede hacer una obra en una oveja lastimada y quebrada. Usted la ve aquí llegar y le puede contar su testimonio entre semanas, se toma un café una hermana con otra hermana y escucha su vida, y usted tiene que tener fe, inyectarle fe a esa persona. Le puede decir, yo estaba igual que tú o peor, y Dios te va a levantar, porque Dios es poderoso, y Dios va a levantar tu hogar y tu familia, y aunque estés abandonada y esto, Dios es... Entonces usted tiene que tener fe. Si no tiene fe, si no está llena de la palabra, la va a escuchar, y le va a decir, hermana, pues pobre de ti, pues la dejas peor. Al decirle pobre de ti las sentencias, y ella queriendo llegar a una iglesia que a encontrar el poder de Dios, se va a encontrar en una iglesia que no cree en el poder de Dios. Entonces hay que tener fe, hermanos. Dice el 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, a estos diáconos que escogieron. Y vamos al 7, y seguía creciendo la palabra del Señor y el número de los discípulos. Esto de imponer manos es un acto que se hacía en el Antiguo Testamento. Los padres, Abraham y Jacob, oraban por sus hijos y daban una bendición especial. No pasa a cada momento y cada día. Ellos lo hicieron cuando Abraham iba a morir, bendice a sus descendientes. Cuando Jacob
que luego Dios le cambió el nombre de Israel, iba a morir, bendice a las 12 tribus, a cada uno de sus hijos los bendice, les da una bendición especial. Y en el Nuevo Testamento se habla de imponer manos al Señor Jesús a sus discípulos, cuando les dicen reciban el toque del Espíritu Santo. Y luego en la Biblia de Hechos, en el libro de Hechos y en las cartas, lo habla Pablo. Y vamos a 1 Timoteo 5, 17 al 22. Vamos a leer, alguien que nos ayude a leerlo. 1 Timoteo 5, 17 al 22. Porque es importante cuando la iglesia crezca y llame ministros, cuando oren por ellos y los bendigan, e impongan esas manos, como impartir de la autoridad que Dios les ha dado, impartir unción. 1 Timoteo 5, 17 al 22. Le dicen amén cuando la hayan encontrado. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrá por sal al buey que brilla, y digno es el obrero de tu salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, reprendo delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de tus ángeles caídos que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos, consérvate puro. Fíjese, 1 Timoteo 5, 17 al 22, importantísimo también para llamar a ministerios a las personas. Primero dice, los ancianos que gobiernan bien, anciano u obispo es sinónimo, significa supervisores, el equipo de liderazgo de la iglesia, que están gobernando bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué, hermano? Porque el trabajo secular es una cosa, si hoy vendió o no vendió zapatos, si yo hoy vendí o no los productos que vendo, pues bueno, es una cosa, pero tratar con almas es otra cosa más compleja. Entonces, es un trabajo que requiere todo, espíritu, alma y cuerpo. Orar, que Dios a uno lo calme, que lo tranquilice, que le pueda dar un consejo a una persona, que le pueda dar fe, que pueda orar. Entonces requiere mucho esfuerzo. Entonces, tengan los dignos de doble honor, es un trabajo muy demandante. Dice, pues la escritura dice, no podrás gozar al buen que sigue. Dice, y el 22 es el importante, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Todo el contexto del 1 hasta el 17 al 22 está hablando de liderazgo, de cómo ellos lleven la iglesia, de cómo ellos nombren a otros. Entonces, el imponer a manos con ligereza en ese contexto se refiere a no nombres a alguien, a un ministerio de evangelismo, de diaconado, de esto, del otro, a la ligereza. O sea, oye, tiene 2 domingos aquí, pues vamos a ponerlo de líder. No, conózcalo, véanlo, cómo va, está dando fruto, su habla, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Está glorificando a Dios. Hombre, este hermano, cada que predico, cada que platico con él, me ministra, habla de Dios, siento a Cristo por todos lados, el Espíritu Santo me da confianza. Bueno, váyase lento también, no luego al vapor. Vamos a ponerlo a liderazgo. El Espíritu Santo le va a confirmar a usted al liderazgo y a él y a esa persona también. Y esa persona se va a acercar y va a decir, oiga, yo quisiera servir, Dios me ha puesto. Y así como pasó con Bernabé y Saulo, también ustedes van a decir, ya Dios me lo había mostrado. Vente, necesitamos más manos, vamos a ayudarnos. Dios te está llamando. Entonces, no lo impongas con ligereza. Vamos a ver qué pasa cuando pusieron las manos en aquel ejemplo de los 7 diáconos. Hay 3 propósitos, fíjense. El pastorado públicamente, los apóstoles en aquel entonces reconocen públicamente a estas personas como listas para el diaconado. Ese primer propósito, reconocer públicamente. Cuando usted nombra aquí al frente a alguien, van a ser los nuevos diáconos, van a ser los nuevos. Usted ya oró, ya puso manos, ya todo, lo está haciendo público y reconocen públicamente que Dios tiene una especial unción en esas personas. Entonces el pastorado reconoce públicamente a las personas listas para ese ministerio. Número 2, encomendaron y bendijeron públicamente a estos futuros servidores para la tarea que Dios les llamaba. Encomendar y bendecir públicamente a esos servidores para la tarea que Dios les estaba llamando. Oraron por ellos, los bendijeron, dijimos, te damos nuestra aprobación,
¿Estás listo para ser diácono? ¿Estás listo para la adoración? ¿Estás listo para ser el evangelista de la iglesia que nos ayude a traer las almas aquí al recinto? Están dando su bendición y estar orando por él, no solamente una vez, siempre estar orando, ¿verdad? Úsalos, Señor, que los evangelistas de la iglesia convoquen almas y vengan aquí a congregarse. Y número 3, transmitieron a esos servidores una medida de su propia gracia y sabiduría espiritual, de la unción dada por Dios. Al orar por ellos, al imponer manos, transmiten esa unción. ¿Qué hizo Moisés cuando llama a Josué? Dios le dice, ora por Josué, ya tú vas a partir, este es el que sigue, el que va a seguir con la tarea. Pues Moisés pone manos sobre él y le dice que una porción de su espíritu llegue a Josué. Y dice que fue lleno de sabiduría y de todo lo que Dios le había dado a Moisés. Lo mismo pasó con Elías y Eliseo. Sabemos la historia que Dios se llevó a Elías en un carro de fuego. Pero Elías ya había aventado su manto sobre Eliseo para llamarlo al ministerio profético. Puso de su unción, oró por él. Y así muchos también, cuando los profetas oraban por reyes, los ungían anteriormente con aceite, ¿verdad? Les ponían aceite porque no había llegado el Espíritu Santo a todas las personas, porque Cristo aún no había muerto. Entonces venía temporalmente sobre los profetas y lo ungían con aceite y todo. Pero era una unción de ese profeta, de la sabiduría, el corazón de Dios que ha puesto en mí, lo pongo en ti, Rey, para que gobiernes bien. Entonces vemos que es transmitir, vamos a ver esos 3 puntos otra vez. El pastorado reconoce públicamente a esas personas listas para ese ministerio. Encomiendan y bendicen públicamente a esos servidores, a la tarea que Dios les llama, y transmiten a esos servidores una medida de su gracia, sabiduría espiritual y de la unción dada por Dios. Y vemos cómo Dios respaldó en Hechos a ese Esteban y Felipe, que en ese pasaje de Hechos oraron por ellos, y Felipe se llega a mencionar en el libro de Hechos como el evangelista Felipe. Es el único en la Biblia que se menciona así, el evangelista. O sea, después dice en el libro de Corintios que hay los 5 ministerios: pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol pastor, profeta, maestro, evangelista, por la licencia. Y las demás son gracias que también sirven, son también servicios, diáconos, los obispos o supervisores, dones de presidir y muchos otros que también explica la Biblia. Entonces, es algo importante, hermanos, esto. Vamos a concluir el mensaje, pero es importante, recapitulemos cómo al Señor le interesa que la iglesia crezca. Nos dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos. O sea, lo que alguien te predicó a ti, alguien se multiplicó en ti. A mí alguien me predicó el evangelio y aquí estoy. Y a usted alguien le predicó el evangelio y usted ya se lo ha predicado a alguien, ya anda esa persona en alguna iglesia o está aquí con usted al lado de usted. Nos hemos multiplicado. Y gloria a Dios, no importa eso, que se multiplique el mensaje. Y el Señor, como dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Preocupémonos por lo que nos toca, predicar la palabra, andar bien cada uno con el Señor, adorarle con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, hacer lo que Dios le ha puesto que haga, y el Señor va a traer la multiplicación, va a traer las almas, las va a traer. También va a haber gente que tal vez se va a ir, no sé por qué, pero bueno, oremos de que el Señor los lleve a un lugar bueno o mejor, o los traiga. Y preocupémonos de elegir bien a los ministros guiados. Fíjese, el ayuno es muy importante. Ayunan, alaban a Dios y ayunan antes de elegir, y alaban, y Dios confirma y vuelven a ayunar y alabar a Dios en la elección. Y Dios, si le ha puesto un llamado a usted, si le ha puesto una carga, agréguese aquí y diga: hermano, aquí estoy. No sabemos cuántos años Dios le tome que ustedes construyan en ese nuevo terreno, pero Dios es fiel, va a ser en el momento exacto. Dice la Biblia: los tiempos de Dios son perfectos. Dice también: en tus manos están mis tiempos. Entonces, en el momento correcto, que la iglesia pueda, que ya tenga esos ministros y siervos, Dios los va a llevar a ir construyendo, a mudarse, a crecer, incluso a preparar otras iglesias, ustedes a irles a dar cursos para que crezcan bien. Y si están chuecas, se corrijan. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie.